Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase de estadística inferencial. Mi nombre es Gabriel Flores y a continuación vamos a estudiar los conceptos más básicos de ellos a partir de algunos ejercicios que voy a mostrar a continuación. Estoy trabajando en sistema operativo macOS, por lo tanto voy a abrir una máquina virtual para poder mostrar al sistema operativo Windows, porque esto está siendo desarrollado en tal sistema. Entonces, para ello, voy a abrir una base de datos. Aquí la tenemos. Voy a mostrar primero los ejercicios. Tenemos los siguientes ejercicios. El primer ejercicio dice, respecto al verdadero valor del monto promedio del bono de reconocimiento de los afiliados, ¿entre qué valores se encuentra? Debe utilizar un nivel de confianza del 95%. El segundo ejercicio me indica cuál es el tamaño mínimo que debe tener una muestra que permite construir un intervalo de confianza al 95% para un verdadero valor del promedio del monto del bono de reconocimiento, con un error muestral de 750.000 pesos y una desviación estándar de 12 millones de pesos. Construye un intervalo de confianza al 90% para la verdadera proporción de mujeres afiliadas a Provida. Construye un intervalo de confianza para la desviación estándar del monto total en la cuenta obligatoria al 95% de confianza. Considere los datos obtenidos en la siguiente planilla. Suponga que el monto en la cuenta obligatoria para estos afiliados distribuye aproximadamente normal. Entonces, para ello, me entregan una base de datos que la tenemos acá. Si nos fijamos, esta base de datos está compuesta por una identificación, por el sexo de la persona, la fecha de nacimiento, la afiliación a la administradora de fondos de pensiones, la administradora de fondos de pensiones, el saldo de las cuentas obligatorias del fondo A, B, C, D y E, el saldo total en cuentas obligatorias, el bono de reconocimiento y finalmente la modalidad de pensión. Entonces, para ello voy a empezar a abrir hojas nuevas. Acá en la hoja número 1 voy a desarrollar el ejercicio número 1. Este ejercicio número 1 dice de la siguiente manera y lo vamos a copiar para que no nos perdamos. Entonces, acá tenemos el ejercicio número 1. A partir de la base de datos que acabo de mostrar, hay que desarrollar lo que se puede ver en la pantalla. Ahí está. Y la voy a colocar por acá. Ya, la voy a ordenar un poquitito para que se alcance a leer bien, bien, bien. Eso, muy bien. La voy a colocar a un tamaño más grande, tamaño 16, por ejemplo. Y vamos a agrandar este espacio. Entonces dice, respecto al verdadero valor del monto promedio del bono de reconocimiento de los afiliados, ¿entre qué valores se encuentra? Debe utilizar un nivel de confianza del 95%. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar los valores del bono de reconocimiento. Para ello me voy a ir a la base de datos principal y voy a seleccionar esta columna L. Por ejemplo, si yo presiono la celda L1 y ahora presiono en el teclado las teclas Shift, recordemos que es la de la mayúscula. Entonces, Shift, Control y la flechita hacia abajo me va a seleccionar todas las celdas que contienen datos numéricos. Y aquí, obviamente, presiono copiar, que en mi caso lo estoy presionando con la opción que se ve acá, copiar, botón derecho del mouse, copiar, y me vengo acá, ejercicio 1, pegar. Entonces, ahí está. Lo peinamos bien para que se vea bien bonito este ejercicio. Muy bien, ahí tenemos el bono de reconocimiento en miles de pesos chilenos. Ahora, lo que vamos a hacer es un análisis, porque lo que nos pregunta es lo siguiente, ¿entre qué valores se encuentra? Por lo tanto, yo espero que hayan dos valores, un límite inferior y un límite superior. Entonces, en este caso, necesitamos hacer un análisis estadístico y Excel lo hace de manera automatizada. Para ello, tenemos que tener habilitada esa acción de análisis automatizado estadístico descriptivo. Y para ello, vamos al menú Archivo, luego Opciones, luego Complementos
En el sector inferior veremos un botón que dice Ir, en referencia a los complementos de Excel. Hacemos clic en el botón Ir y acá seleccionamos la opción Herramientas para análisis. Hago clic en Aceptar. Si ahora me voy al menú Datos en la parte superior, me voy a dar cuenta que existe un nuevo icono que se llama Análisis de datos. Entonces lo que voy a hacer es presionar la opción Análisis de datos. Me va a salir una pequeña ventana. Acá en esta ventana debo definir la función de estadística descriptiva. Hago clic en el botón Aceptar. Primero me pregunta por el rango de entrada. El rango de entrada es la base de datos que tenemos acá en la columna A. Por lo tanto, debería seleccionar todos esos datos que se ven ahí, incluyendo el título. De hecho, voy a hacer clic en la celda A3 y ahora de nuevo en el teclado voy a presionar las teclas Shift, Control y flechita hacia abajo. Y ahí me selecciono todo. O sea, desde la A3 hasta la A529. Todo esto está agrupado por columnas o por filas. Por columna. Yo veo aquí la columna A. ¿Tiene rótulos en la primera fila? O sea, ¿tiene un título? Así es. Presiono esta opción que dice rótulos en la primera fila debido a que también seleccioné el título. El rango de salida es donde yo quiero los resultados. Esto lo puedo querer en la misma hoja, en una hoja nueva o incluso en un nuevo archivo. Por eso dice ahí en un libro nuevo. Yo lo quiero aquí al ladito, así que voy a poner rango de salida y me voy a ir a presionar, por ejemplo, la celda C3. Muy bien, entonces va a quedar en C3. Ahora me pregunta, ¿pero qué deseo hacer con él? Le digo que deseo un resumen de estadísticas. Hago clic en el botón resumen de estadística, pero también fíjense la pregunta que sale acá. Debe utilizar un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, selecciono nivel de confianza para la media 95%. Una vez que ya tengo definidos todos los parámetros, voy a hacer clic en el botón Aceptar. Y ahí observamos que Excel me muestra un análisis automatizado desde el punto de vista de la estadística descriptiva. Esto lo voy a pintar bien, cosa que quede bien bonito. Ahí se ve, por ahí. Excelente. Ahí tenemos el bono de reconocimiento. Teniendo este análisis, ya puedo definir entre qué valores se encuentra, o sea, el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, acá a continuación voy a poner el límite inferior y acá voy a poner el límite superior para saber entre qué valores se encuentra. Entonces, el límite inferior va a ser definido como la media aritmética, que la vemos aquí arriba, menos el nivel de confianza, que en este caso es al 95%. El límite superior es lo mismo, pero en vez de haber un menos, va a haber un más. Por lo tanto, sería la media aritmética más el nivel de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a presionar acá, signo igual. Voy a presionar la celda D5, que es la media aritmética, menos la celda D18, que es donde contiene al nivel de confianza. Por lo tanto, el límite inferior sería D5 menos D18. No olvidemos el signo igual. Presiono Enter y ahí obtenemos el resultado, 5.881. Ahora el límite superior es lo mismo, pero con el signo más. Por lo tanto, coloco signo igual. Ahora coloco la media aritmética, o sea, de 5, más el nivel de confianza, que sería celda de 18. Eso quiere decir que el límite superior es igual a de 5 más de 18. Presionamos Enter. Pero ojo que esto está medido en miles de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de 5.881, pero eso en miles de pesos. Sería como correr la coma 3 espacios hacia la derecha, o lo que es lo mismo, multiplicar por 1000. Eso quiere decir que ese mismo valor que está arriba lo voy a multiplicar por 1000 para que me dé el resultado real. Recordemos que hasta el momento ese valor 5.881 está medido, pero en miles de pesos. Entonces, en realidad el valor debería ser 5.881.000 y algo más. Entonces voy a colocar acá, voy a agrandar un poquitito eso, voy a ponerle un poco de zoom para que se alcance a ver.
Voy a colocar signo igual, ese valor, que en este caso es F4, lo voy a multiplicar por 1000. Y ahí tenemos el resultado real. Lo mismo para el límite superior. Coloco signo igual, ese valor, o sea, G4, y también lo voy a multiplicar por 1000 para que me dé el resultado correcto y real. Presiono Enter. Y ahí obtenemos los resultados finales. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente, que el límite inferior es igual a 5.881.134 pesos y el límite superior sería 7.799.854 pesos. Ahora, dependiendo del contexto, yo podría utilizar o no utilizar decimales. Por ejemplo, si estamos hablando de en este caso, pesos chilenos, a lo mejor podríamos utilizarlo sin decimal. Recordemos que para nuestro uso el peso chileno no tiene decimales, para nuestro uso específicamente, ¿ya? En otros contextos podríamos colocarle algún decimal. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionar ambos valores. Voy a venir aquí arribita donde está el menú inicio y con esto le puedo agregar o quitar decimales. Entonces le voy a quitar 1. Ahí quedó sin decimales. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos los resultados finales. Esto lo vamos a pintar de tal manera que quede bien bonito. Entonces, la pregunta dice, respecto al verdadero valor del monto promedio del bono de reconocimiento de los afiliados, ¿entre qué valores se encuentra? Debe utilizar un nivel de confianza del 95%. O sea que tendríamos que responder que el verdadero valor del monto promedio del bono de reconocimiento de los afiliados se encuentra entre 5.881.135 pesos y 7.799.854 pesos con un nivel de confianza del 95%. Es importante mencionar ese nivel de confianza. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la primera pregunta. Pasemos ahora a la segunda pregunta. Para ello voy a abrir una nueva página y le voy a poner número 2. Veamos qué nos dice la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es el tamaño mínimo? Ahí está. Eso la voy a copiar. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener una muestra que permite construir un intervalo de confianza al 95% para un verdadero valor del promedio del monto del bono de reconocimiento con un error muestral de 750.000 pesos y una desviación estándar de 12 millones de pesos? Entonces, esto también lo voy a colocar aquí arribita. Muy bien, lo vamos a peinar, cosa que quede bien comprensible. Lo vamos a poner a un tamaño mayor para que se lea sin ningún inconveniente. Muy bien, ahí lo tenemos. Tenemos la pregunta, ¿cuál es el tamaño mínimo entonces? Nos están preguntando por este valor que sería un tamaño mínimo. Ahora, para poder definir todo esto, ¿cuál es la fórmula que deberíamos utilizar? La fórmula debería ser del siguiente tipo. Para eso, permítanme abrir este archivo en Word para poder escribir bien bonita una fórmula. Muy bien, ahí documento en blanco. Perfecto. Muy bien. Para ocupar la fórmula en este caso, la fórmula debería ser la siguiente. Voy a colocar insertar. Voy a colocar acá una ecuación y la fórmula debería ser que n es igual a, vamos a colocar un superíndice, acá un paréntesis, muy bien, y acá voy a colocar una fracción. Entonces, lo primero que voy a hacer básicamente es multiplicar el valor de z. Ustedes saben de que z está basado en 1 menos alfa medio. Voy a poner aquí el alfa medio. Busquemos por aquí un alfa. Eso por aquí lo vamos a encontrar. Ahí está. 1 menos alfa medio, ¿cierto? Eso lo vamos a multiplicar por la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar se escribe con el símbolo sigma, que ahí lo podemos observar.
Y todo eso va partido por épsilon, que vendría siendo el error. Muy bien. Y todo eso a la vez va multiplicado, perdón, va elevado a 2. Entonces ahí tenemos ya la fórmula. Agrandémosla un poquitito más para que se alcance a ver. Entonces, el valor de n va a ser igual al valor de z en base a 1 menos alfa medio, eso multiplicado por sigma, que es la desviación estándar, partido por el error y todo eso elevado al cuadrado. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Hagámosla entonces. Entonces, lo primero que debo hacer es lo siguiente. En este caso, voy a colocar algunos títulos, que es lo que deberíamos calcular en este caso. Primero deberíamos calcular el error, pero para que se entienda bien, lo vamos a hacer en miles de pesos chilenos. Luego deberíamos calcular la desviación estándar, o sea, el sigma, la desviación estándar. ¿Ya? Y eso también lo vamos a poner en miles de pesos para hacer un poquitito más fácil el ejercicio. Esto lo vamos a agrandar, le vamos a colocar zoom para que se alcance a ver. Muy bien, ahí tenemos los valores. Perfecto. También debemos calcular el valor de alfa, claro, porque lo indica la fórmula. También vamos a calcular el valor de z y voy a poner en paréntesis el 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medio, ahí lo tenemos. También vamos a calcular el n mínimo, que es lo que nos están preguntando al fin y al cabo. De hecho, este es el valor más importante, es a lo que hay que llegar, al valor de un n mínimo. ¿Ya? Ahí sí. Y esto también le vamos a poner bordes. Perfecto. Muy bien, entonces primero el error. ¿Cuánto es? Lo dice aquí mismo. De hecho, vamos a subir esta imagen y dice, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener una muestra que permite construir un intervalo de confianza? Al 95% para un verdadero valor del promedio del monto del, aquí la palabra del, lo vamos a corregir al tiro, del bono de reconocimiento con un error muestral de 750.000 pesos. Me entrega el valor. Como dice 750.000 y esto ya está medido en miles de pesos, basta con que yo coloque 750. Y obviamente quien lo lea va a leer acá miles de pesos. Ah, entonces 750.000 pesos. La desviación estándar, ¿de cuánto es? Aquí dice, la desviación estándar es de 12 millones de pesos, pero como está en miles de pesos, le puedo quitar 3 ceros. Por lo tanto, esto está medido en, o el valor de la desviación estándar sería 12.000, pero eso, miles de pesos, o sea, después le agrego los 3 ceros. El valor de alfa, ¿cuánto es el valor de alfa? Fíjense que el intervalo de confianza es del 95%. Quiere decir que el valor de alfa va a ser básicamente, lo voy a escribir así de manera un poquitito informal, el valor de alfa siempre lo vamos a calcular como el 100% menos ese intervalo de confianza. Intervalo de confianza, pero también medido en porcentaje. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el valor de alfa sería igual al 100% menos el intervalo de confianza. Y aquí veo que el intervalo de confianza es del 95%. ¿Y cuánto es 100% menos 95%? Eso es igual a 5. Entonces el valor de alfa es igual al 5%. Pero nosotros aprendimos en álgebra de que un valor porcentual lo puedo pasar a un valor decimal. ¿Cómo? Lo puedo pasar a un valor decimal simplemente dividiendo por 100. Eso quiere decir que 5 dividido en 100 es 0,05. O sea que alfa es igual a 0,05. Y lo coloco por acá. Ya 0,05. Muy bien. Perfecto. Ahora me está preguntando lo siguiente. Me está preguntando por el valor de z. Recordemos, cada vez que me pidan calcular el valor de z, lo voy a calcular con una función en Excel, con una función muy específica en esta aplicación. Y es igual a la distribución, o sea, distr.normal, muy bien, estandarizada inversa. Ahí la tengo anotada. Distribución normal estandarizada inversa.
¿Ya? No se nos puede olvidar esto. De lo contrario, obtendría un resultado erróneo. ¿De qué? Ah, es de uno menos alfa medio. Sería uno menos el alfa. ¿Dónde está? Está ahí, es 0,05. Por lo tanto, es la posición de 6. Y eso medio, o sea, partido en 2. Por lo tanto, para calcular el valor de z en base a uno menos alfa medio, se calcula como signo igual distribución normal estándar inversa de uno menos alfa medios, uno menos de 6 partido en 2. Presiono Enter y ya estoy al otro lado. Y ahora es cuando debo aplicar básicamente el valor de n mínimo, que era la fórmula que estaba acá. Esto es lo que nos están pidiendo, el valor de n. Pero fíjense, imagínense que eventualmente me diera un valor de, voy a inventar el número. Estamos hablando de personas. ¿Qué pasa si como resultado final me diese 120,5 personas? Hay un error. Yo no puedo tratar a una persona como un número decimal. Alguien me dirá, oh, pero yo tengo un amigo que es enano, pero aún así yo no lo puedo medir como 0,5. No vale la mitad de una persona. Entonces, si el valor fuera 120,5, por poner un número al azar, en realidad yo lo debería tomar como 121. La pregunta es, ¿qué función en Excel permite aproximar o llevar este número al entero siguiente? O sea que de 120,5 me lo lleva a 121. Y ahí hay una función que se llama redondear punto más. Redondear punto más. Esto me permite llevar un número cualquiera al entero siguiente. Si quisiera llevarlo al entero anterior, sería redondear punto menos. Ahora, este redondear punto más contiene dos elementos. Primero contiene un número y después contiene la cantidad de decimales. Obviamente la cantidad de decimales va a ser igual a cero porque estamos hablando de personas. No puede haber un decimal en una persona. No tengo 0,5 personas. Es uno sin decimales. Entonces, en este caso, vendría siendo lo siguiente. Según esta fórmula, debo multiplicar el valor de z por la desviación estándar y dividirlo por el error. Todo eso al cuadrado. Entonces, z, en este caso z, está en la posición de 7 por la desviación estándar. La desviación estándar es 12.000 y está en la posición de 5. Muy bien, y todo eso va a ir dividido por el error, que en este caso es 750, la posición de 4. Muy bien. Y todo eso va a ir elevado al cuadrado, porque la fórmula me lo indica. Acá voy a agregar un paréntesis más para que se entienda que esto es una sola expresión. Entonces, recuerden abrir dos veces el paréntesis, 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 y recién aquí está este número de 7 por d5 dividido en 4, y eso va elevado al cuadrado. Para hacer el elevado, ¿qué es lo que hago? Tengo que en el teclado buscar el símbolo de potencia. ¿Qué es ese? Uno debe conocer su teclado. Ahí está, en mi caso. ¿Ya? En mi caso era la tecla Shift y la tecla que estaba al lado de la P. O, por ejemplo, en nuestro laboratorio de computación, ese símbolo está al lado de la ñ y probablemente con la tecla Alt-GR va a aparecer. Si de repente alguien no lo encuentra porque le prestaron el computador, eso no es problema, porque se puede venir aquí a Google, ¿ya? Y acá en Google buscar el símbolo y copiarlo nada más. Colocamos símbolo de potencia. ¿Ya? Y ahí está. ¿Se fijan? Y aquí hago un copiar-pegar. Lo selecciono, botón derecho del mouse, copiar, y me vengo acá y acá lo pego. Coloco, pegar. O sea, control V. ¿Ya? Eso va elevado al cuadrado. Ahora sí. Entonces multiplicamos el valor de z por la desviación estándar dividido por el error. Todo eso elevado al cuadrado punto y coma, y ahora debo indicar la cantidad de decimales que hay. Ya dijimos que como estamos hablando de personas, no hay decimales, no pueden haber decimales, entonces va un cero, solo en este caso. Entonces, ojo con eso, en alguna oportunidad nos encontramos con algunas funciones donde colocamos un punto coma uno,
pero en este caso no porque hablamos de personas. Ya, a lo mejor si hablásemos de comida, yo podría eventualmente colocar un 1 con un decimal. O si estamos en una clase de física, eventualmente podría también colocarlo con 1, 2 decimales, lo que yo desee de acuerdo al contexto. Presiono Enter y ahí tenemos el valor, 984. O sea, la pregunta era, ¿cuál era el tamaño mínimo? ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener una muestra? La respuesta sería, el tamaño mínimo que debe tener una muestra bajo este argumento es de 984 personas afiliadas. Así de simple. Y con eso basta. Pasemos al ejercicio número 3. Vamos a colocar acá ejercicio número 3. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 3? Vamos a ir a la pregunta 3. Dice, construye un intervalo de confianza al 90% para la verdadera proporción de mujeres afiliadas a Provida. En Chile, Provida es una empresa que funciona como administradora de fondos de pensiones, en la que nos administra los fondos que tenemos nosotros para cuando seamos viejitos, ¿ya? Esto lo vamos a peinar, cosa que quede bien bonito, ¿ya? Eso lo vamos a agrandar un poquitín por acá. Ahí sí, muy bien. Perfecto. Acá, como estamos trabajando con mujeres y estamos trabajando con esta institución que se llama Provida, estoy obligado a venir a mirar la base de datos que está acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer básicamente es copiar la columna donde está el sexo de la persona y la columna donde está la AFP. Entonces, como estamos trabajando con mujeres, lo que voy a hacer es primero filtrar. Voy a colocar aquí, voy a hacer clic acá en esta puntita de flecha y voy a quitar al hombre para dejar solo a la mujer. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, ahora tenemos a la mujer bajo su AFP preferida. Más abajo están las otras AFPs por cada una de ellas. Ahí dice Capital, Cuprum, Habitat, etcétera. Voy a copiar toda la columna de mujeres con sus columnas de AFP respectivas. Alguien me preguntará, ¿y por qué no copiamos solamente o hacemos un nuevo filtro para Provida? No, porque luego nos vamos a dar cuenta que voy a necesitar la cantidad completa de mujeres. Por lo tanto, las necesito a todas, independientemente de la AFP que tengan. Obviamente, después voy a poner mi atención en Provida. Entonces acá voy a posicionarme en la celda B1 y voy a presionar de nuevo las teclas Shift, Control, flechita hacia abajo para que me copie todas las celdas que están con datos en este caso. ¿Ya? Lo voy a volver a hacer ahí. Entonces presiono B1, Shift, Control, flecha hacia abajo y ahí está. Botón derecho del mouse, coloco copiar. Ahora me vengo a la pregunta 3 y acá en la pregunta 3 voy a colocar control V, ¿ya? Que en el caso de un sistema operativo Mac sería comando V. Y ahora voy a poner las AFPs relacionadas al sexo de la mujer. Me posiciono en E1, le hago un clic y de nuevo presiono Shift, Control, flechita hacia abajo. Presiono botón derecho del mouse, copiar y vengo a copiar acá, botón derecho del mouse, pegar. Ya, ahí está. Muy bien, tenemos entonces a todas las mujeres con sus AFP respectivas, no tan solo las que están afiliadas a Provida. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, mi pregunta es, ya, pero ¿cuántas están afiliadas a Provida? Y lo voy a poner acá, afiliadas a Provida. ¿Ya? Muy bien. La segunda pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es la cantidad de mujeres en total que está en esta base de datos? Entonces le voy a poner cantidad de mujeres, ¿ok? O de mujeres afiliadas. Perfecto, lo voy a agrandar un poquitito. Ahí vamos a aumentar el tamaño. Muy bien, siempre deben tener a mano la pregunta, si no se nos vaya a ir. De repente uno olvida la pregunta y empieza a construir algo nada que ver. Entonces, si no quiero perder tiempo, si quiero ser eficiente, siempre a mano la pregunta. Ya yo la tengo aquí impresa a un costado.
Ahora, nosotros debemos calcular el valor de P. También necesitamos calcular el valor de Q. Y recordemos que Q básicamente va a ser 1 menos P. 1 menos P. Así lo voy a anotar. Vamos a calcular o necesitamos el valor de alfa. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de Z. El valor de Z en base a 1 menos alfa medios. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más necesitamos? El margen de error. Voy a poner una E nada más. Y a partir de esto ya podemos definir cuál va a ser el límite inferior y además cuál va a ser el límite superior. Ahí lo tenemos. Todo esto lo voy a pintar, cosa de que quede bien perfumado, bien bonito por acá. Eso, muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. De hecho, aquí en vista, le voy a quitar las líneas de cuadrícula para que llevemos nuestra atención solamente a lo que nos piden. Primero, nos preguntan cuántas son las afiliadas a Provida. Fíjense, pero ojo, acá lo importante de todo esto es que nosotros vamos a ir trabajando con cada una de estas variables y ustedes se preguntarán por qué. Y es porque vamos a utilizar la siguiente expresión algebraica. Entonces, tienen que anotar la siguiente fórmula o expresión algebraica. Ahí la tenemos. El error, o sea, el épsilon, ¿dónde está por aquí el épsilon? Por aquí debe estar, busquémoslo. Ahí está, épsilon va a ser igual al valor de z, ¿cierto? Al valor de z lo voy a poner como eso, muy bien, al valor de z en función de 1 menos alfa medios. Voy a poner aquí el alfa, 1 menos alfa medios, ¿cierto? Y ese valor lo voy a multiplicar. ¿Por qué cosa? Por la raíz cuadrada, ahí está, de la siguiente fracción. De P por Q y todo eso partido por el valor de n. Por eso estamos calculando el valor de z, el valor de p, el valor de q y el valor de n en esta base de datos. ¿Se fijan? El valor de p, q, alfa, z. El z se calcula a partir del alfa, así que debía calcular el alfa y con eso ya obtengo el valor de e, que vendría siendo el épsilon, el error. Vamos paso a paso, desde el principio al fin. Primero necesito contar las afiliadas a Provida. Obviamente no voy a ir contando uno, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Para eso existe Excel. Y en Excel existe una función que se llama contar puntos y que me permite contar bajo ciertas condiciones. En este caso, le voy a decir que cuente contar puntos y entre qué criterios. A ver, veamos. Primero debo colocar el rango y luego el criterio. El rango es la base de datos donde se encuentra todo esto, que en este caso sería desde B4 hasta la última celda. Voy a presionar Shift, Control, flecha hacia abajo. Y ahí está. O sea, entre B4 y B140. Pero ¿qué es lo que voy a contar? Ah, quiero que me cuente las palabras pro vida. Y coloco en comilla, porque es un texto, la palabra provida, cierro paréntesis. Si vuelvo a subir, aquí vamos a poder ver lo que acabo de escribir. Signo igual, contar puntos i, que es el nombre de la función. Quiero que en el rango B4 a B140 me cuente, entonces acá obviamente coloco dos puntos, B4 dos puntos, B140. Ahora coloco punto y coma y debo colocar la condición. Y la condición es que me cuente la palabra provida. Y ahí está, provida. ¿Ya? En comillas porque es un texto. Si lo coloco sin comilla, Excel va a pensar que es una función y probablemente me va a entregar un error. Presiono Enter y me doy cuenta que la palabra provida está 46 veces. Ahora, la cantidad de mujeres afiliadas, ¿cómo las podría contar? Para ello hay otra función, ¿ya? Podría contar a lo mejor la palabra mujer. ¿Ya? Pero no tiene mucho sentido. Aprovechemos de utilizar otra función. Y en Excel hay una función que se llama contara
Y esta función me permite contar los espacios con información. O sea, voy a colocar acá signo igual, el nombre de la función que es contara, y ahora le voy a decir que me cuente todas las celdas que están con palabras que están ocupadas. Me voy a posicionar en A4, voy a presionar Shift, Control, flechita hacia abajo. Y ahí me contó todo. Cierro paréntesis. O sea que va a aplicar contara. Voy a subir un poquitito, ahí está. Contara desde A4, dos puntos, a 140. O sea, desde A4 hasta a 140. Presiono Enter. ¡Pah! Ahí está, facilísimo. Ahora necesitamos el valor de P. ¿Qué es el valor de P, básicamente? El valor de P es la relación que existe entre las mujeres afiliadas a Provida respecto a la cantidad de mujeres afiliadas. O sea, es una división. Es dividir 46 dividido en 137. Entonces eso es signo igual 46, o sea, posición E3, dividido en 137, que es posición E4. Quedaría signo igual E3 dividido en E4. Y eso es el valor de pi. Es la relación entre esas dos variables. Presiono Enter. El valor de Q, tal como vemos en la pantalla, viene siendo la resta entre 1 menos el valor de P. O sea, coloco signo igual 1 menos el valor de P, pero el valor de P es 0,33. Presiona entonces la tecla E6 y ahí queda signo igual 1 menos E6. Presiona Enter y ahí está el valor. No se preocupen por preguntarse cuántos decimales pueden colocar. Si los colocan todos, no hay ningún problema. Así es más fino el cálculo. Pero si de repente, por algún contexto en particular, alguien quiere trabajar con dos decimales o sin decimales, no hay problema. Eso lo vamos a ir conversando a medida que avancemos en nuestras clases. Ahora, ¿qué tenemos? El valor de alfa. ¿Se acuerdan cómo se calcula el valor de alfa? Se calcula de una manera muy fácil. Aquí dice que hay un intervalo de confianza al 90% y nosotros ya habíamos dicho que el valor de alfa vendría siendo, lo voy a anotar aquí por si alguien se lo olvida, vendría siendo el 100% menos el intervalo de confianza. O sea, 100% menos 90%. 90% es el intervalo de confianza. Presiono Enter. ¿Y cuánto es 100% menos 90%? Eso es 10%. Pero eso transformado a número decimal, ¿cómo debería quedar? Es lo mismo que dividirlo por 100. 10 dividido en 100 es 0,1. Siempre, 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 para transformar un número porcentual a decimal, debemos dividir por 100 el número decimal, porcentual, perdón. ¿Ya? De porcentaje a decimal, dividimos por 100 el porcentaje y llegamos al decimal. Por lo tanto, este valor de alfa es lo mismo que 0,1 en este caso. Muy bien. Tal como indicamos hace un rato, para calcular el valor de z necesitamos una función en particular dentro de Excel. ¿Cuál es esa función? Voy a colocar signo igual. La función debería ser distribución normal estándar inversa. Distribución normal estándar inversa. ¿Ya? Y ahora en paréntesis va la probabilidad. O sea, en otras palabras, sería el 1 menos alfa medio. Sería 1 menos el alfa, que es 0,1, o sea, la celda E8, y eso dividido en 2, porque es medio. Por lo tanto, para calcular el z en función del 1 menos alfa medio, sería signo igual, distribución normal estándar inversa, de 1 menos alfa medios, 1 menos E8 medios. Presiono Enter. Y ahí lo tenemos. Facilísimo. Más fácil que eso no hay. Denme un segundito por acá. Excelente. Muy bien, ahí tenemos el valor. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, voy a tener que multiplicar el valor de z por la raíz cuadrada de p por q partido en n. No se nos puede olvidar todo esto que se ve acá. ¿Ya? No se nos puede olvidar bajo ningún motivo. Eso. Entonces, miren lo que voy a hacer acá.
El valor de epsilon, o sea, el error, era igual al valor de z. Ah, y el valor de z, ¿dónde está? Esta es la posición E9, ahí la tenemos. Entonces, estando posicionado en E11, el valor de epsilon, o sea, del error, va a ser igual al valor de z por, según la fórmula que vimos hace unos segundos, decía z por la raíz cuadrada. Ay, ¿cuál es la función en Excel que me permite calcular la raíz cuadrada? Es la palabra raíz. ¿Ya? ¿De qué cosa? Ahí tenemos la raíz cuadrada. Muy bien. De 6 en este caso, o sea, el valor de P, por el valor de Q, ¿cierto? Porque era raíz cuadrada de P por Q, partido por la cantidad de mujeres afiliadas, o sea, partido por N, que en este caso sería 4. Muy bien, cierro paréntesis. Dicho de otra manera, tengan a mano la expresión algebraica, la fórmula. La fórmula decía que el valor del error, el epsilon, es igual a z, que en este caso es E9, por la raíz cuadrada de P por Q dividido por N, entendiéndose que N es la cantidad de mujeres afiliadas. Presiono Enter y ahí obtenemos entonces ese error. Pero con eso ya podemos calcular el límite inferior y el límite superior. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos están preguntando. Volvamos a la pregunta, que no se nos olvide, como que se me tiende a olvidar también. Dice, construye un intervalo de confianza al 90% para la verdadera proporción de mujeres afiliadas a Provida. O sea, debo obtener un límite inferior y un límite superior para obtener ese intervalo que me están preguntando. En este caso, el límite inferior va a ser igual a decir, a decir P, de hecho lo voy a anotar acá, lo vamos a anotar igual, el límite inferior va a ser igual a decir P, eso, muy bien, P en minúscula, ahí sí, menos E, ¿ya? Y obviamente el límite superior va a ser igual a decir P más E. ¿Ya? El valor de P menos el error y el límite superior es el valor de P más el error. Y lo colocamos. Entonces, el valor de P es igual a E6 menos el error que es igual a E11. Sería signo igual E6 menos E11. Ahí está. Entonces, el límite inferior es P menos E, o sea, 0,27 aproximadamente. Y el límite superior sería, en este caso, P más E, o sea, signo igual P, que está en la posición E6, más E, que está en la posición E11. Y ahí lo obtenemos, es 0,402. Y miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Este mismo número lo voy a copiar acá. De hecho, yo podría poner acá botón derecho, copiar, y acá clic, botón derecho, pegar, valor. Ya, exactamente el mismo valor. Aquí lo mismo, copiar y lo pego abajo. ¿Por qué lo estoy poniendo dos veces? Porque me interesa, perdón, ahí de nuevo, pegar el valor. De nuevo, permítanme, eso, ahí sí. Entonces, porque me interesa obtener este límite inferior y el límite superior en términos de porcentaje. Entonces, aquí lo tengo en términos de decimales y a continuación lo voy a poner en término porcentual. Voy a seleccionar entonces la fila de abajito y me voy a ir al menú inicio, le voy a colocar el porcentaje. Por lo tanto, obtenemos un 27% y un 40%. O si a alguien le gustan los números decimales, le puede agregar dos decimales, un 26,94% y un 40,21%. Entonces, la pregunta era, ¿construye un intervalo al 90% para la verdadera proporción de mujeres afiliadas a Provida? La respuesta sería que si consideramos solamente a estas mujeres, la verdadera proporción de mujeres afiliadas a esta empresa que es Provida está entre el 26,94% y el 40,21% con un nivel de confianza al 90%.
Siempre es importante mencionar el nivel de confianza. ¿Ok? Y última pregunta, ¿qué es lo que dice la última pregunta? Dice, construye un intervalo de confianza para la desviación estándar del monto total en la cuenta obligatoria al 95% de confianza. Considere los datos obtenidos en la siguiente planilla. Yo ya copié esa planilla, así que la tengo lista. Suponga que el monto en la cuenta obligatoria para estos afiliados distribuye aproximadamente normal. Voy a presionar copiar, me vengo por acá y acá nos vamos a la última pregunta. Voy a colocar ahí la pregunta. Muy bien, esto lo vamos a poner en un tamaño un poquitito mayor. Ya lo vamos a peinar. Eso. Muy bien. Los datos obtenidos en la planilla. Esto lo vamos a achicar un poquitín. Esto donde dice, considere los datos obtenidos en la siguiente planilla, lo voy a eliminar porque ya tenemos la planilla a la izquierda. Ya, ahí la tenemos. ¿Qué más me preguntaba? Vamos aquí a insertar. Eso. Vamos a insertar acá otra columnas. Entonces, esta planilla me la dan en la guía. La segunda parte de la pregunta decía, suponga que el monto en la cuenta obligatoria para estos afiliados distribuye aproximadamente normal. Y eso lo vamos a poner aquí, pegar. Entonces, ahí va a estar, tamaño 12 también, por ahí. Ahí ya tenemos todo copiado. Esto podríamos eliminarlo. Ya, ahí que se note bien, 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 bien. Entonces, vamos a ver acá la pregunta. Perfecto. Esto lo vamos, veamos si es que lo podemos copiar a un costado. Ah, no, porque está como celda combinada, así que no podemos hacerlo por el momento. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá básicamente. Primero, dice construye un intervalo de confianza para la desviación estándar del monto total en la cuenta obligatoria al 95% de confianza. Suponga que el monto en la cuenta obligatoria para estos afiliados distribuye aproximadamente normal. Para esto vamos a necesitar las siguientes expresiones algebraicas. Así que vamos a anotar las siguientes fórmulas. Voy a poner insertar. Ecuación, muy bien. La primera que vamos a necesitar es la siguiente. Vamos a necesitar la siguiente fórmula que voy a colocar aquí. Vamos a calcular el valor de X, ¿ya? De alfa medios. En función de alfa medio, por ahí tenemos el alfa y el medio. Y eso va a ir al cuadrado, ¿ya? Y eso va a ser igual a prueba punto chi inversa, ¿ya? ¿De qué cosa específicamente? Voy a abrir el paréntesis de alfa medios. No se nos puede olvidar eso en base a un alfa medios. Punto y coma del n-1. Ya esa función en Excel no se nos puede olvidar. ¿Qué otra función vamos a necesitar? Vamos a necesitar la siguiente, que es la que voy a anotar a continuación. También el valor de X, muy bien, de 1 menos alfa medios. ¿Ya? El primero era en base a alfa medio y el segundo es 1 menos alfa medios. Muy bien. Y todo eso al cuadrado también. Y eso va a ser igual en Excel a prueba.chi.inverso. Muy bien, ¿de qué cosa?
abro paréntesis, básicamente en Excel va a ser de 1 menos alfa medios. Ujú. Aquí lo tenemos, 1 menos alfa medios, muy bien. Punto y coma de n menos 1. Entonces, n minúscula, en este caso, n menos 1. Muy bien, no se nos puede olvidar esas dos funciones que vamos a utilizar en Excel. Por otra parte, nosotros al final del ejercicio debemos calcular un límite inferior y un límite superior. Y esto se va a hacer mediante la siguiente expresión algebraica, mediante las siguientes fórmulas. También voy a colocar aquí la ecuación y vamos a colocar que el límite inferior, lo voy a poner así como un subíndice, límite inferior, ya, L sub i, es igual a la raíz cuadrada de qué cosa, voy a poner la fracción, arriba tenemos un n menos 1 por s al cuadrado, ¿ya? Por s al cuadrado, muy bien, por la varianza, ¿cierto? Y abajo vamos a tener acá el subíndice y el superíndice de x en base a alfa medios. Aquí tenemos al alfa medios y eso al cuadrado. Muy bien. Y la otra fórmula para calcular el límite superior, y no se nos puede olvidar, es la siguiente. O sea, colocamos de nuevo ecuación, límite superior es igual a, de nuevo, la raíz cuadrada. ¿De qué cosa? De una fracción, donde en el numerador tenemos el valor de n menos uno, y eso multiplicado por la varianza, ¿ya? Por s al cuadrado. Muy bien, y todo eso va a ir dividido por el valor de x de 1 menos alfa medio, 1 menos alfa medios, y eso al cuadrado. Ya se ve difícil, pero después cuando lo aplicamos en Excel nos damos cuenta que era lo más fácil del mundo, así que no hay cómo preocuparse por esto. Nos vamos a dar cuenta que es muy fácil. Entonces ahí ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Vayamos al ejercicio. Perdón. Muy bien. Tenemos acá entonces los datos. Esto sí lo voy a tratar de... A ver, vamos a eliminarlos de una y vamos a ir a buscarlos después en forma directa a la pregunta, ¿ya? Para que tengamos una visión en la cual podamos ver de mejor manera este ejercicio, ¿ya? Porque siento que es mucho lo que se nos pierde por acá. Ya, insertar, perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer primero para desarrollar este ejercicio? Lo que yo haría sería un análisis estadístico descriptivo a partir de la función que tiene Excel. Para eso me voy a ir a esta opción donde dice datos, menú datos, análisis de datos. Y le voy a pedir que me haga un análisis estadístico descriptivo. Hago clic en el botón aceptar. Primero, el rango de entrada, ¿cuál es? Lo voy a borrar por si alguien no tiene nada escrito. El rango de entrada es toda esta base de datos que está en la columna A. Por lo tanto, hago clic en A4 y presiono Shift Control flechita hacia abajo para que me seleccione todas las celdas que contienen datos. Muy bien, o sea, desde A4 hasta A23. Está agrupado por columnas, muy bien. ¿Tiene títulos o rótulos en la primera fila? Bien, de hecho los tiene. El rango de salida lo voy a poner específicamente acá, no sé, en C4. Ahí lo voy a corregir. Pasé a llevar ahí una celda. Le voy a decir que me lo coloque justo al ladito, en C4. Y quiero un resumen de estadística y además le voy a pedir que me calcule el nivel de confianza para la media. A ver, veamos de cuánto era el nivel de confianza, ¿me lo decía o no? Sí, era 95%. A pesar que probablemente no lo necesitemos, lo voy a poner por si acaso, para no estar llorando después si es que me di cuenta que no lo había puesto y sí lo necesitaba. Hago clic en el botón aceptar.
Y ahí tenemos los resultados. Ya vamos a agrandar esto que se ve acá. Ujú. Muy bien, ahí tenemos todos los datitos. Perfecto. Ahí tenemos todo. Muy bien. Entonces, lo que necesito a continuación es lo siguiente. A continuación voy a querer calcular el valor de n minúscula, ¿ya? El valor de n es la cantidad, es la cuenta, dicho de otra manera. ¿Ya? Es la cantidad de números que hay en esta pequeña base de datos. De ahí vamos a ir a contarlos. ¿Qué más? Luego que tengo el valor de n, voy a necesitar el valor de n menos 1. ¿Qué más? Luego del valor n menos 1, voy a necesitar calcular el valor de s al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en la fórmula. Fíjense que solamente estoy poniendo las variables que están en la fórmula, porque la fórmula manda. Y la fórmula es la que me va a indicar cuáles son las variables que necesito calcular. ¿Qué más tenemos? Necesitamos calcular el valor de alfa, muy bien. Necesitamos calcular aquí el valor de x en función de alfa medios, así lo voy a poner en paréntesis, ¿ya? Y necesitamos el valor de x en función de 1 menos alfa medios, muy bien. Necesitamos, a partir de esto, ya calcular el límite inferior y, por lo tanto, el límite superior. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Y acá, obviamente, el resultado debe salir en pesos chilenos en base a este contexto con el cual estoy trabajando. Entonces colocamos ahí los datos, vamos a pintar bien esto, cosa que se vea bien bonito. Muy bien. Vamos a tener eso también con bordes. También lo que se ve aquí con bordes. Muy bien. Excelente. Ahora sí que estamos dados al éxito. Muy bien. Perfecto. Entonces, primero, vamos a calcular, fíjense que cada uno de esos valores me permite llevar a cabo la fórmula para obtener el límite inferior y el límite superior. Entonces, comenzando, primero necesito el valor de n. El valor de n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. No puedo estar contando uno por uno. Mejor me vengo al análisis estadístico descriptivo y me voy a dar cuenta que el valor de n o la cuenta es igual a 19. Y coloco ahí 19. Ahora necesito el valor de n menos 1, o sea, 19 menos 1, 18. Lo voy a poner en formato de Excel. Sería signo igual G5 menos 1, 18. ¿Ya? Ahora, necesito el valor de S al cuadrado. Pero el valor de S al cuadrado corresponde a la varianza de la muestra. Aquí la tenemos. Acuérdense que S cuadrado es varianza. Y la S es la desviación estándar. La S solita, desviación estándar, S cuadrado es varianza. Entonces eso es igual a acá, como ya lo calculamos, vamos acá a la varianza de la muestra, ahí está, signo igual de 11. Muy bien. Y ahí ya tenemos la varianza. Muy bien, excelente. ¿Qué más necesitamos? Si vamos a la pregunta, nos dice que estamos trabajando con el 95% de confianza. Si estamos trabajando con el 95% de confianza, aquí lo voy a tener, entonces el valor de alfa va a ser igual al 100% menos. ¿Cuál era el porcentaje de nivel de confianza? 95%. Y 100% menos 95% es 5%. ¿Y cómo paso un número porcentual a decimal? Basta con que yo tome el porcentual y lo divido en 100. 5 dividido en 100 es 0,05. Eso lo podemos hacer mentalmente. Y ahí está. Por lo tanto, el valor de alfa ya lo tenemos, es 0,05. Era muy fácil calcularlo. Ahí está. Ahora necesitamos, por supuesto, el valor de x. Pero el valor de x, ¿cómo lo calculamos? Aquí está en la fórmula. El valor de x lo calculamos de esta manera, con la función prueba chi inverso de alfa medio en base a n menos 1. O sea, muy facilísimo. Signo igual, vamos a colocar prueba
Ahí está, prueba.chi.inverso. ¿Ya? Prueba.chi.inverso. ¿De qué cosa? Tan, 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 del valor de alfa, que en este caso es 0,5, medios, porque era de alfa medio. ¿Se acuerdan la fórmula que acabo de mostrar en Word? De alfa medio, muy bien, punto y coma, en base a n-1. ¿Ya? De hecho, eso era lo que nos decía. Prueba chi inverso, G9 medios, o sea, alfa medios, punto y coma, n-1. Presiono Enter. Si vuelvo a mirar acá, ahí dice, aplico prueba chi inverso de alfa medios, n-1. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a colocar 1 menos alfa medio de n-1. También para la función prueba chi inverso. Entonces colocamos acá lo siguiente. Colocamos acá signo igual. Voy a colocar prueba.chi.inverso de 1 menos alfa medios. Perfecto. De n-1. Ahí está. Por lo tanto, sería signo igual, prueba chi inverso, abro paréntesis, 1 menos alfa medio, 1 menos G9 medios, punto y coma, G6, que corresponde al valor de n-1. Presiono Enter y ahí lo tengo. Y ya estoy en condiciones de calcular el límite inferior y el límite superior. El límite inferior es sumamente fácil calcularlo. Porque vengo acá y me doy cuenta que el límite inferior es la raíz cuadrada de n-1. ¿Tenemos n-1? Sí lo tenemos. Por la varianza, ¿tenemos la varianza? Sí la tengo. Partido eso por el valor de x. ¿Lo tengo? Sí lo tengo. Entonces, eso mismo voy a poner acá. Voy a colocar signo igual, era raíz cuadrada. El nombre de la función es raíz en este caso. Muy bien. De, en este caso, de n-1, ¿cierto? Por, voy a poner el por, ¿cierto? G6 por la varianza, que era G7, y todo eso dividido por, acá está, por ese valor de x en base a alfa medios. Por lo tanto, sería signo igual, raíz, abro paréntesis, G6 por G7 y todo eso dividido en G10. ¡Tan, tan, tan! Y ahí está. Muy bien. Y ahora eso mismo lo voy a colocar para el límite superior. Pero para el límite superior sería también la raíz cuadrada, pero de n-1 por s cuadrado, pero esta vez partido por x en base a 1 menos alfa medio. O sea, quedaría de la siguiente manera. Signo igual. La raíz cuadrada, que tiene como función la raíz, la palabra raíz, abro paréntesis, muy bien. Ahora tenemos entonces el valor de... Tan, tan, tan. Muy bien. Tenemos G6, porque es el valor de n-1, ¿cierto? Sería de n-1, o sea, G6, perdón, ahí sí, G6 por, ahí está el por, en este caso G7, que sería el valor de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por acá está el valor de la varianza. Entonces es n-1 por la varianza, muy bien, y todo eso va dividido por el G11 en este caso, que sería el valor de x en base a 1 menos alfa medios. Cierro paréntesis. Entonces, para el límite inferior lo hacíamos, lo dividíamos por el valor de x en base al alfa medios, y para el límite superior lo hacemos en base al 1 menos alfa medio, que es el valor que está aquí. Entonces, el límite superior sería igual raíz, abro paréntesis, G6 por G7 y todo eso dividido por G11. Y ahí lo tenemos. Muy bien, facilísimo. Ahora, recordemos que todo esto está en miles de pesos. De hecho, ahí lo indica, saldo total en cuenta bancaria en miles de pesos. Por lo tanto, no es que sea el valor 7.566. En realidad es 7.566.000 y algo.
Para poder solucionarlo, lo voy a multiplicar por 1000, o sea, voy a colocar acá signo igual, tomo ese valor multiplicado por 1000, o sea, F5 por 1000. Y aquí lo mismo, signo igual, ese valor que es el límite superior, que en este caso sería G15 por 1000. Y ahí lo tenemos. Para que sea más emocionante, le voy a agregar el signo peso. O sea, lo voy a seleccionar y aquí en el menú inicio me voy a dar cuenta que está el signo peso. Le voy a agregar acá qué peso le puedo colocar. ¿Qué peso? Más formato de contabilidad. Contabilidad símbolo está en euros esta cosa. Ya le voy a poner peso español de Chile sin decimales. Posiciones decimales, cero. Hago clic en el botón a aceptar y ahí lo tenemos. Por lo tanto, tenemos los valores 7.566.476 como límite inferior y el límite superior sería 14.808.502. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, construye un intervalo de confianza para la desviación estándar del monto total en la cuenta obligatoria al 95% de confianza. Suponga que el monto en la cuenta obligatoria para este afiliado distribuye aproximadamente normal. Entonces podríamos decir que el 95%, ahí está, ya. Podríamos decir que con un 95% de confianza, que la verdadera desviación estándar del monto en la cuenta obligatoria de este grupo está entre los 7.566.476 pesos y los 14.808.502 pesos. Muy bien, selecciono eso porque esa es la respuesta final y correcta. Nos damos cuenta que cada vez que estemos jugando con estadística descriptiva o estadística inferencial, es sumamente importante tener una metodología, tener un orden. Es muy fácil equivocarse por la gran cantidad de variables. Entonces, la sugerencia que les puedo dar es siempre tener a mano un formulario, algo así como esto, con las fórmulas desde el punto de vista algebraico, desde el punto de vista de la función a utilizar en Excel y cualquier otra observación que pudiese ser de interés y que me permita tener un orden respecto a lo que estamos haciendo. Eso es entonces, les mando un abrazo gigante a la distancia y que estén muy bien, mucho éxito en todo. Muchos cariños. Chao, chao.